Buenas noches, comenzamos con esta semana 3 de este módulo 4. Semana 3, una mirada al mundo a través de la literatura. Hace unos instantes veíamos los tópicos a tratar en esta sesión. Pues bien, ¿cómo les fue en esta semana 2 que transcurrió? Noté mejora en bastantes trabajos que leí. Hay quienes ya se preocuparon por este hábito de la lectura. Claro, tienen 19 módulos para acostumbrarse a leer. Lo lamento, tienen que acostumbrarse, de lo contrario les resultará muy difícil avanzar. Además, no pasa nada. Si se acostumbran a la lectura, lo único que puede pasar es que les guste y que aprendan más. Es lo que puede pasar. Que tengan más horizontes, que tengan perspectivas más amplias. Es lo que puede pasar. No sucede nada malo. Sí, además de estudiantes que mejoraron no solo en la redacción, sino en la interpretación de las lecturas, en el análisis de la obra de teatro y del ensayo de Octavio Paz. No sé qué sucedió ahí. Hubo estudiantes que enviaron actividades completas, y hubo uno que otro estudiante que repitieron las mismas actividades copiadas de otros blogs. Que cabe mencionar, como ya les había explicado, hay algunos de estos blogs que revisan los estudiantes que desean salir del apuro. Algunos de esos blogs tienen actividades que yo reprobé anteriormente. Así es. Algunos de esos estudiantes yo les dije, por favor, mejora esto. No lo mejoraron, y así como lo reprobé, así subieron su trabajo a su blog, y eso lo están compartiendo, y ese es un grave problema, ya que si comparten algo mal, la idea la están compartiendo mal. ¿Verdad que sí, gatito? ¿Cómo ves, gatito? ¿Qué te parece? Entonces, ¿te quieres subir, gatito? ¿Cómo ves? Entonces, los exhorto nuevamente a que lean, por favor. No son textos muy pesados, no, son textos bastante ligeros. No es como Ana Karenina o La Guerra y la Paz, unos tabicotes así de gruesos, no, son 4 o 6 páginas, es algo muy ligero. Tienen tiempo de leer esas 4 o 6 páginas. Quienes no lo han hecho, todos pueden volver a presentar actividades que bajaron, en las cuales bajaron o de calificación o que no han presentado hasta ahora. Los pueden presentar, sí, tomando en cuenta mis retroalimentaciones, mis mensajes y las sesiones síncronas anteriores, por favor, ya que hay estudiantes que han enviado sus actividades, no leyeron la lectura requeridas, no leyeron los mensajes, no vieron las sesiones y enviaron algo, lo que sea, pero enviaron algo. Lo lamento, de eso no se trata. No se trata aquí de enviar lo que sea, como sea, cuando sea. Lo lamento, pero no. Aquí tienen que tener la disciplina de estudiar. Tienen que leer las instrucciones. Si tienen dudas, tienen que preguntar al profesor, en este caso yo. He estado tratando de aclararles el máximo de interrogantes que tienen. Hay quienes no me dicen sus dudas, hacen sus actividades y se nota que no hubo comprensión.
para evitar esto tienen que preguntarme con anticipación, por favor. Bien, ¿qué noté además de estudiantes que bajaron o que subieron de calificación? Noté algo importante, perdón, que sí, precisamente como leían algunos de ustedes en foro de debate, yo también lo leí. Hay estudiantes que no están acostumbrados a leer. Lo lamento, reitero, tienen que acostumbrarse a leer, no solo para mejorar académicamente, sino para rendir en la vida, para obtener más conocimiento, para precisamente tener estas perspectivas, que deseo, cómo lo quiero, en cuánto tiempo deseo hacerlo, cómo alcanzar en mis metas. Si no tenemos ese conocimiento por medio de la lectura, nos estamos poniendo nuestros propios límites. No quiero, no puedo, no lo voy a lograr. Como les comentaba en la sesión de semana 1, yo estoy dispuesto a ayudarles hasta donde ustedes me lo permitan. Si el estudiante no quiere estudiar, no quiere aprender, entonces no me permite ayudarle, lo lamento. Quienes desean seguir aprendiendo, seguir en los módulos aquí en su prepa, yo estoy dispuesto a ayudarles lo que yo pueda. Pero quienes se han puesto de inicio, han asumido de inicio, no puedo, y pongo aquí mi límite, no se puede hacer nada por estos estudiantes, a menos de que ellos por iniciativa propia deseen mejorar. Así es. Quienes han tenido poca experiencia con la lectura, sí, yo sé que en México se lee aproximadamente medio libro al año. En comparación de otros países, medio libro al año es prácticamente nada, es no tener cultura. Hubo estudiantes en sus trabajos, precisamente en el ensayo el análisis del ensayo de Octavio Paz, bastante críticos, que me escribieron cómo es posible que el país siga igual, cómo es posible que el país esté exactamente en este estado conformista, cómo es posible que el país no quiera avanzar. Pues aquí están las respuestas. Si la persona, supongamos que no son estudiantes, supongamos que simplemente ciudadanos, si el ciudadano no quiere conocer su historia, no quiere tener óptimos horizontes, ampliar su vista, estamos condenados a repetir lo mismo, a repetir la historia. Recordemos que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetir lo mismo. Pareciera que México no recuerda de dónde viene, dónde está, y no sabe a dónde va. Con medio libro de lectura al año, ¿cuánto podemos tener de cultura? Nada en comparación de otros países, Francia, Rusia, Japón. De ahí que no podemos, como les decía en la sesión anterior, no podemos quejarnos de algo que nosotros mismos hemos procurado. En foro de debate yo leía la semana anterior esta insistencia de textos sobre Pablo Coelho o de Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Lo lamento, pero temo decirles que esto es literatura paja. Es paja literaria, llanamente paja literaria. Es como comprar 30 kilos de ropa en una paca. Va para allá. ¿Qué había en esa paca de ropa? No lo sé exactamente, si es la paja literaria que hay ahí.
palabras, quién sabe qué, pero no están aportando cognitivamente nada, no están aportando ideas ni innovadoras, no están aportando experiencias, no están aportando buenas metáforas, conocimiento. Que están aportando regularmente con este sujeto Carlos Cuauhtémoc Sánchez es mucho morbo y una doble moral. Como les comentaba, si no estamos acostumbrados a la lectura, nos presentan un libro por primera vez en nuestra vida, claro, nos vamos a maravillar. Oh, esto es lo máximo. Pero una vez de que tenemos nuestro haber 10, 15, 30, 4,000 libros, 10,000, los que sean, nos damos cuenta que ese libro, ese texto, realmente no nos decía nada. Nada más era para entretenernos. Como no teníamos ese saber metódico, ese saber proposicional, ese conocimiento, lo elogiamos como si fuese lo máximo, lo exacerbamos a nivel casi de, no sé, de una secta. Eso es precisamente lo que sucedió con este texto de Yo el que grito. Hay cosas que de la obra teatral que ni siquiera existieron y hubo estudiantes que lo creyeron. Ese es el grave problema. Si no estamos acostumbrados a la lectura, creeremos cualquier cosa que nos presenten. Como les comentaba la semana anterior, regularmente lo que es el texto, el contenido de un texto, es todo aquello que no leímos. ¿Cómo es esto? Tenemos que leer entre líneas. Así es. Regularmente, cuando comenzamos a leer, se nos expresa precisamente estas aplicaciones del lenguaje, el sentido que nos quiere dar a entender el autor, el escritor. Detrás de ese sentido hay otros trasfondos, el contexto histórico, las experiencias que vivió el escritor en su periodo, en su geografía, todo el proceso socioeconómico en el que escribió eso, en el que se desarrolló su texto, a quién lo escribió, a quién lo dirigió. Todo esto influye mucho. Sí, yo sé que a veces no es muy fácil obtener algún texto que nos guste, pero precisamente para eso tenemos la tecnología. Si no tenemos la economía para solventar un libro, a partir de teléfono, podemos bajar alguna aplicación gratuita. Podemos bajar una aplicación que lea PDF, y de ahí ya no hay problema, porque podemos descargar estos PDF gratis de múltiples sitios en internet, gratis. Si tienen más o menos la economía como para comprar algún libro, no sé, al mes o al bimestre, pues adelante. Hay libros bastante económicos. Quienes vivan en Ciudad de México, en la calle de Donceles, hay estas librerías de ocasión de textos antiguos. Hay desde 10 pesos, desde 5 pesos, libros interesantes, muy buenos de cualquier tema, cómo hacer su casa, sobre mascotas, cocinar, lo que quieran. La cosa es saber buscarlo. Ya claro, en las librerías más caras va a ser un poco más costoso los textos, sí. Aquí entran varias cosas, precisamente qué es lo que buscan. Sí, entretenerse, sí, obtener mayor conocimiento, si quieren leer un libro para avanzar en los módulos, depende cuáles son sus prioridades, más que nada.
inclusive para buscar el nombre del próximo bebé que nacerá, o si quieren leer, ¿qué pasó, gatito? Si quieren leer, no sé, hay de lo que sea. Inclusive si quieren leer ediciones antiguas del Teleguía, de TV Notas, de Capulinita, de El Mil Chistes, del Libro Vaquero, sí lo pueden leer, son textos. Sí, aquí entra la cosa, la bifurcación. Lo que sucede exactamente con los libros de Pablo Coelho y Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Son lectura, sí, son literatura, sí, pero son literatura paja. Mientras más lean, más opciones tendrán para decidir, para dilucidar esto es bueno, esto es malo, hacer este análisis comparativo como estuvieron haciendo con las adaptaciones en cortometraje de Poe y de la obra de Enrique. Mientras más lean, verán y podrán hacer esta comparación entre lo que realmente sirve y lo que no nos aporta absolutamente nada. Yo no digo que no lo lean, léanlo, pero lean además de eso más otros 5, otros 20 libros más. No se queden estancados, por favor. Opten por una mejor vida, decidan superarse a sí mismos, no se comparen en cuanto a alguien más, compárense en cuanto a ustedes mismos. ¿Cuánto sabían? ¿En qué nivel, en qué escalón estaban ustedes cuando ingresaron a su prepa? ¿Y en qué escalón se encuentran ahora que ya están en este módulo 4? Bueno, les comparto el libro que he estado leyendo. Se llama Miedo en el Cuerpo, 25 años de terror con Valdemar. Este libro pues trae cuentos de horror, de suspenso, mucho caos, detectivescos, hay vampiros, hombres lobo, engendros, monstruos, ¿sí? Caos, muerte, desesperación. Viene sí, a quien ya leímos en la semana anterior, a Allan Poe, conocidos que puedan conocer a Lovecraft, Alan Moore, el escritor de Watchmen, este cómic de DC Comics, y de Killing Joke de Batman, Robert Bloch, Bram Stoker, creador de Drácula. Trae cuentos bastante interesantes. Hay uno que no me gustó, que se llama La Mujer Lobo. No le encontré chiste, realmente no, pero pues trae cosas interesantes. Pueden encontrar los cuentos por separado, sí, inclusive hay compilaciones en PDF. No les digo que exactamente lean este tipo de textos, pueden leer lo que quieran. Si quieren inclusive sobre astrología, sobre tarot, etcétera, adelante, léanlo, pero además lean otras cosas, lean ensayo, lean poesía, lean novela, etcétera. Mientras más conozcan, más cultura tendrán. Mientras más cultura tengan, como la imagen que les puse en el foro, tendrán esa libertad para pensar, y al tener esa libertad ya no podrán ser condicionados, ya no podrán ser manipulados. Bien, ¿qué tenemos de actividades en esta semana? Para ya no ampliarme más, tenemos este texto que debemos leer, se llama Tropa Vieja, de Urquizo, sobre este simplón, Espiridión, que lo reclutan por andar de
de borracho, por andar de mitotero, etcétera. Si tienen que leer un texto de la Revolución Mexicana, si no desean leer, tienen que ser los primeros 2 capítulos de Tropa Vieja de Urquizo. Si no quieren leer Tropa Vieja, los primeros capítulos, pueden leer El Llano en Llamas, o pueden Llano en Llamas, los de abajo, Tropa Vieja o Juan Pérez Jolote. Los 4 son de la misma temática, pero tienen que leer algo de la Revolución Mexicana. Son textos muy cortos, así en una sentada se lo leen. Inclusive en estas ediciones de Editorial Tomo, son muy baratas, 20 a 26 pesos, no son muy costosas realmente, para que no estén leyendo frente al monitor. Hay quienes tienen problemas visuales, yo lo sé, pueden conseguirse quizá, si tienen la economía. Si no la tienen, pues adelante, leerlo en PDF, pero tienen que leer los 2 primeros capítulos. En la actividad de análisis de un texto literario, tienen que descargar esta tabla, tienen que leer los 2 primeros capítulos y llenar la tabla en base al análisis que ustedes van a hacer individualmente. No copiar, por favor, les pido, no copiar, porque hay estudiantes a los que les he dicho, por favor, no copies, no pongas el tipo de fuente así, y es exactamente lo que les pido que no hagan, es exactamente lo que hacen, exactamente. Algunos estudiantes, temo decirlo, que llevan todas las actividades reprobadas. Son pocos, 2 o 3, porque no han hecho las instrucciones o lo que yo les he pedido. Eso es en cuanto a análisis de un texto literario. Reseña de un texto literario, pues aquí es algo muy similar, pero en vez de ser la tabla, van a escribir 3 hojas. Así es, 3 hojas. Tárdense lo que quieran. Si no terminan este domingo, me lo entregan el próximo miércoles, pero léanlo, por favor, lean. Los invito a leer, no les va a morder las manos el libro. El PDF no les va a comer las pestañas, no pasa nada. Léanlo con calma, por favor. Si no lo terminan este fin de semana, me lo entregan en la próxima, por favor. En cuanto a foro de clase, ideas políticas, sociales, filosóficas en Tropa Vieja, en base a la lectura que ya realizaron, por eso les pido que primero lean los primeros 2 capítulos y que posteriormente participen. Si quieren participar inmediatamente sin haber leído, pues hay un grave problema. ¿De qué se va a hablar si no tenemos el conocimiento de algo? O sea, precisamente eso es lo que ha sucedido con algunos estudiantes que han presentado sus actividades, no leyeron y están presentando algo. ¿Qué es? No lo sé. Para evitar esos errores, lean primero, por favor. Si no han terminado de leer miércoles o jueves, pues participan el jueves. No hay ningún problema con que tengan sus 3 participaciones obligatorias de esta semana en el foro, ya con eso. Foro de debate, literatura y sociedad. ¿Cómo se desarrolla el texto? Precisamente lo que les comentaba, en qué año, por qué lo escribió este autor así, tenía problemas psicológicos, sociales, económicos, cómo se desarrolló todo esto. Bueno, ya que estuvo esta breve explicación, vamos a los ejemplos. Bien, antes de explicarles las actividades integradoras de esta semana, les hablaré rápidamente de esto, que ustedes ya lo saben desde módulo propedéutico, el plagio. Quizás si desean insertar una frase del autor, pueden hacerlo, entre comillas, una frase, pero una frase no implica que sean 4 ni 20 párrafos, por favor, porque eso ya es considerado plagio. Así es.
Por ejemplo, ¿qué reacción sería la suya si están en su trabajo y de repente alguien se hace pasar por ustedes y toma el crédito de lo que ustedes estuvieron haciendo? Y claro, yo sé que no les gustaría, a mí tampoco. Cálmate, gato. Déjalo. Cálmate. Bien, perdón la interrupción. Pueden insertar quizá una frase, ¿sí?, para reforzar lo que van argumentando, sí, pero copiar todo el blog, lo lamento, no se puede. ¿Cómo evitar el plagio? Cada vez que realices tareas escolares, proyectos de investigación, reportes, etcétera, debes informar a tus lectores el origen de la información que no sea tuya, porque es un respaldo científico y académico de tu investigación. Comillas. Si van a insertar la frase, entre comillas, una frase y una frase es algo corto. Ojo, como les he explicado desde semana 1. Un enunciado, una frase, no es un argumento. Pueden insertar del autor para reforzar lo que van explicando, lo que van fundamentando, pero eso no significa que al insertar la frase del autor ya es el argumento total, es el trabajo completo académico. No, lo lamento, tienen que argumentar. ¿Por qué? De este blog ya son varias veces que veo que copian de la cartelera teatral, y aquí explica precisamente lo que hicieron los autores en estos párrafos específicos, y hubo estudiantes que copiaron esto y no se dieron cuenta que copiaron. Por ahí un estudiante me copió de un blog un extracto de Colombia. No, eso no tiene nada que ver Colombia con esta obra de teatro, nada. Por eso mismo tienen que estar atentos a lo que están haciendo, por favor. Aquí que dice: aunque la idea clave es genial, sí, de esta obra de teatro de Yul Grito, resulta demasiado izquierdista, o sea, es extremista, sí, para funcionar, y por partes gana la pretensión ante la neutralidad. O sea, no es objetiva esta obra de teatro. No, hubo estudiantes que pusieron: lamento mucho lo que sufrió Ulrike. No, ahí sí yo puedo argumentarles, lo lamento, pero eso no lo sufrió, eso fue ficción. Sí, existió ella como periodista, pero ni ustedes ni nosotros estuvimos ahí. Eso lo crearon los escritores, que a su vez no eran alemanes. Resulta loable la labor de rescatar un personaje histórico de tal calidad y buscar darle voz, aunque sería más grato que en realidad esto hubiera pasado. Así es, pues conforme el texto avanza se torna obsoleto gracias a sus quejas sobre el sistema, sin ahondar en las partes que propone de origen la mujer y la sociedad. Claro, el texto no es nada propositivo, no es un argumento sobre filosofía política, sobre sociología, sobre psicología, nada de eso, sino simplemente se basa en quejas, y en eso es la intención principal de los autores: quejarse para seducirnos por medio de la palabra escrita, para convencernos que lo que ellos estaban haciendo mal, o sea, poner bombas por aquí, por allá, coartar la libertad de terceros, que eso estaba bien. Eso es lo que querían argumentar ellos para nosotros. Por una parte se plantea un personaje complejo, en el cual se puede explorar notablemente la psicología que carga tras sus vivencias fatalistas. Este ser femenino ha cometido acciones en su pasado de las cuales no se arrepiente en absoluto, más bien confía que alguien las continuará aun si ella faltara. La llama de la revolución arde dentro de sí misma hasta el último momento, pero los autores prefieren evadir la complejidad que ellos mismos proponen para dar un sermón casi evangélico sobre la insurgencia. Así es, esto es lo que le dije a varios estudiantes,
que me escribieron a sus trabajos, que ojalá así fuéramos todos. No, lo lamento, no. Primero tenemos que razonar, investigar, no es levantarse en armas, porque sí, solo porque alguien se está quejando, no. Esto lo podemos ver muy, pero muy frecuente en otros textos, como que, bueno, como les comentaba hace unos instantes, pueden, si no desean leer Tropa Vieja, pueden leer lo de abajo, El Llano en Llamas, o Juan Pérez Jolote. Son estos textos basados igual en temática de la Revolución Mexicana. Tienen que leer algo de la Revolución Mexicana. Si no es Tropa Vieja, uno de estos tres. Entonces vamos a los textos persuasivos. ¿Qué son? Son aquellos que buscan convencer al lector de hacer o comprar algo por medio de argumentos. Esto exactamente. Convencernos que está sufriendo. En parte esto es lo que están haciendo acá estos textos. ¿Qué está sucediendo aquí? Algunos estudiantes ya comenzaron a hacer su análisis. Excelente, muy bueno. Por ejemplo, vamos para allá. Tipos de textos persuasivos o convincentes, expositivos o declarativos, descriptivos o narrativos. Cada texto que hemos estado trabajando, que hemos estado leyendo aquí en módulo 4, Textos y Visiones del Mundo, ofrece una específica narrativa, una determinación. Hay una meta a lograr. ¿Cuál es? Tenemos que analizar precisamente, reflexionar sobre lo que estamos leyendo, sobre el contenido. Algunos quizás sean históricos, algunos sean ficción, algunos sean para convencernos, para seducirnos, otros sean simplemente líricos, basados en el sentimiento, como es el caso de los poemas de Manrique y de Sabines. Convencer sobre que la información es verdadera, y si es verdadera, ¿de dónde la sacaron? Por eso tenemos que investigar antes de poder hablar. No es el hecho de decir, sí, está bien, lo que ella dijo está bien, Enrique está bien, porque según bajo qué criterios, quién nos propone, el gobierno, los autores, la sociedad. De ahí que les explicara desde semana 1, no podemos seguir las ideas a pie juntillas de alguien más. ¿Qué tal si esa persona nos quiere convencer de que crucemos un río, como en las actuales sectas? En Estados Unidos hay bastantes sectas estas que dice, yo voy a hacer que crucen el río sin que se ahoguen. Va cruzando las personas y se ahogaron pues todos, porque creyeron ciegamente lo que les decía el tal pastor, o el sujeto que ni siquiera era pastor. Entonces, para evitar eso, tenemos que cuestionar las ideas precisamente. Como les explicaba, el uso del lenguaje nos puede llevar a muchas cosas. A tomar una postura, a idealizar algo que ni siquiera es. Nos puede presentar una perspectiva mejor o peor de lo que ya la tenemos. De ahí la importancia de investigar, por favor. Incluso el uso de la voz, podemos ver como este orador Miguel Ángel Cornejo, en sus presentaciones habla modulando su voz. Sea excelente. Si usted es excelente, podrá realizar todo lo que usted desee. Claro, si están modulando y convenciéndonos, podemos comprar sus libros y al final de cuentas son soluciones obvias. No todo texto que lean será bueno. De ahí la importancia que les dijera. Si desean leer Teleguía, TV Notas, Capulinita o Carlos Cuauhtémoc Sánchez, adelante. Pero además léanse otros 20, otros 30 libros para que puedan hacer este análisis comparativo. Muchos de esos textos ni siquiera los escribió el autor, ni siquiera. Contratan a personas,
a escritores ya consolidados para que les escriban sus ideas y que tengan la capacidad, la facultad de convencer a un público potencialmente comprador. Se les llama escritores fantasma. El escritor no pone su nombre y sin embargo pone en el título del libro como autor a quien está representando, a quien está hablando. Supongamos Gloria Trevi, la gloria del infierno, no sé, algo así. No escribió el libro, sino que contrataron a alguien para que lo escribiera, y ese escritor es el que trata de convencernos que esta persona hizo todo bien, exactamente como esto, así como esta obra teatral. Lo que intentan hacer y lo que logran muchas veces es convencernos. De ahí la importancia de escribir bien o de analizar bien, porque el escritor está tranquilamente sentado, escribiendo, leyendo, colocando, transponiendo ideas en los labios de alguien más, y esas ideas nos van a poder controlar, nos van a poder o poner hilos, o hacernos feliz, o causarnos ansiedad, etcétera, según el estado anímico en el que nos encontremos. Menos y más aún si no tenemos esta preparación académica, si no tenemos lectura, si no tenemos estudios previos, pues claro, nos van a poder convencer más fácilmente. Uno de esos casos son Aldous Huxley, Un Mundo Feliz. También se lo sugiero, le sugerí en foro de debate un texto sobre Descubre la Mentira, muy bueno, pueden buscarlo en PDF. Un Mundo Feliz, ¿de qué habla? Acerca de un mundo futurista, totalitarista, absolutista, basado en la tecnología, en la carencia de sentimientos, pero además esta utopía tiene mucho de lo que estamos realizando actualmente. En parte se basa en un consumismo y en un comunismo. Todos son iguales, excepto yo como gobernante, que les hago creer que soy igual que ellos, pero estoy detentando el poder y estoy poniendo los hilos que me interesa ponerlos. Muy interesante, lean este libro, también se lo sugiero, por ahí anda en PDF. Otro texto, esto es algo muy representativo. Aquí tratan de hacer ver al asesino en serie como una víctima, exactamente como esto. Me lastimó la gente, la sociedad es mala, por eso tuve que matarlos, compréndanme por favor, yo lo que hice, lo hice por el bien de ustedes, solo me dejé llevar por las voces. Claro, este es lo que trata de hacer el escritor, convencernos de que esa víctima sufre, democratizar sus sentimientos, esto es, que la sociedad se ponga en el lugar, en la posición de, en este caso, del asesino en serie, que lo comprendan y que no lo juzguen. De igual manera, este otro libro de este asesino en serie, que es básicamente lo mismo. Aquí el ejemplo de Hitler. Todo esto se basó en una mercadotecnia en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ¿qué vemos aquí? Aquí el Führer, representado en la compañía de un ave, acá de fondo una persona sonriente, que está tratando de demostrar lo que el autor quiere. Nada más convencernos, igual de esta manera. Por favor, aporten para las juventudes del movimiento nacional socialista, porque estamos en favor de la sociedad, estamos en contra de que controlen nuestro país, estamos en contra de las imposiciones, somos un estado libertario, nosotros ayudamos a las juventudes, a los animales. ¿Les suena familiar? Pues
de eso se trata estas estrategias de marketing basadas en lo que escribió un escritor. Así es. Un gran escritor no es aquel que tiene fama y millones de lectores, sino aquel que con sus palabras sabe emocionar al lector. Ustedes ya lo han estado viendo en estas semanas. Allan Poe podía transponernos, conllevarnos a un estado quizá de depresión, a un mundo sombrío, a un mundo de misterio. Jaime Sabines podía conllevarnos, y aún pueden, aún todos estos autores. Sabines en este caso un escritor más lírico, más sentimentalista. Allan Poe nos llevaba más al inconsciente de nuestras mentes, que tenemos oculto. Sabines no. Sabines era en este caso lo que estamos sintiendo en este momento, lo que nos conlleva a reaccionar ante la pérdida de un ser querido. Bien, algo que estuve viendo en los trabajos que presentaron este fin de semana es que hubo estudiantes que ya estaban realizando sus análisis muy bien, comparativos. Por ahí hubo algunos estudiantes que hacían esta comparación entre Allan Poe y entre Sabines. Muy buenos trabajos, excelentes. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo aquí? Esta imagen, al igual que esta, nos están representando lo que vamos a trabajar en esta semana de Tropa Vieja. Y al igual que Juan Pérez Jolote, Los de Abajo y Llano en Llamas. Personas muy humildes en México, el periodo de la Revolución Mexicana. Podemos ver cómo visten, su vestimenta. Son muy humildes, no están en un bistro, no están en una cafetería, pese, vamos para allá, a que en ese periodo ya había esto. Esto es exactamente del mismo año, esto es de Praga. Podemos ver el vestuario, no es el mismo. Aquí este niño anda inclusive descalzo. Acá estas personas no tienen, esto es en Europa, República Checa. Sombrillas, donde vemos aquí una sombrilla. Sí, difícilmente tenían zapatos. De estas personas humildes, no tenían siquiera baño, que usaban letrina, y a lo máximo a lo que llegaban como puerta era pues una tabla sostenida por un mecate. Lamentablemente, sí, hubo estudiantes también que realizaron este análisis comparativo. ¿Cómo puede ser posible que no hemos cambiado nada de lo que habla Octavio Paz, de esos tiempos del 57, del 54, del 50, a estos tiempos postmodernos, 2017? ¿Cómo es que no hemos cambiado nada? La ideología del mexicano sigue siendo muy similar, si no es que igual. ¿Cómo puede ser posible que el mexicano no quiera seguir adelante? Pues precisamente es lo que les he estado explicando en estas 3 sesiones. Si no nos preparamos, estamos condenados a repetir la misma historia. Y si al pueblo no le interesa conocer su propia historia, la va a repetir una y otra vez. Iturbide, Santana, el virreinato, vamos a repetir exactamente lo mismo y vamos a ser un pueblo subyugado. De ahí la necesidad, estimados estudiantes, de que lean. Por favor, prepárense. Si los demás se quieren arrojar a un barranco, no lo hagan ustedes. Ustedes están demostrando que quieren ser mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores hijas, mejores amigos, mejores hermanos, mejores esposas, mejores novias. Sean mejores, lean, prepárense, por favor. Bien,
inclusive esta imagen también, este es de París, del mismo periodo, el mismo periodo que esto. En el cuento de Allan Poe podemos ver, llega esta persona, aristócrata, con su criado a un castillo abandonado. Aquí donde hay castillos, solo el de Chapultepec. Pero en Europa ya lo sabía, claro, pues desde la Edad Media. Aquí estamos viendo como acá, lo que es todo el texto de Tropa Vieja, que la historia se está repitiendo porque no nos interesa, no nos importa aprender del pasado, queremos vivir al día. Y entonces, ¿de qué habla aquí el texto de Tropa Vieja? Pues de esta persona, Espiridión, que se emborracha. Pues ¿de qué habla? Juan Pérez Jolote, o acá el Llano en Llamas, lo mismo, de ahí la importancia de que lean, son muy similares. En este caso, Juan Pérez Jolote también se emborracha, es reclutado, por no decir acarreado, es insertado involuntariamente en el ejército. No sabe qué quiere de la vida, lo golpeaba su padre, su madre pues tenía que aguantarse. Se va a conocer la República Mexicana desde Chiapas hasta el norte. Conoce a grupos revolucionarios, a los villistas. Ojo, no estoy haciendo comparación con los villis, con el grupo musical de los villis, con los zapatistas, etcétera. Es algo muy similar a los cuentos El Llano en Llamas y de Los de Abajo, muy similar. Que les digo, si no deseaban leer Tropa Vieja, pueden leer uno de estos 3 textos. Son muy cortos los primeros 2 capítulos. Aquí este es de Bosnia, en Sarajevo, y del mismo periodo, el mismo periodo. Pueden hacer ustedes mismos este análisis comparativo. ¿Cómo visten estas personas a comparación de estas personas de nuestro país del mismo periodo? Y bien, vivir sin leer es peligroso, te obliga a creer en lo que te digan. De ahí, por favor, lea. Entonces pasemos acá. Análisis de un texto literario. Van a descargar esta tabla. Una vez que ya leyeron los 2 primeros capítulos, es hasta la 33. Hasta la 33 termina el segundo capítulo. No importa si terminan el martes, miércoles o viernes, yo les abro extensión de la próxima semana, no hay problema. Léanlo completo, estos 2 capítulos, por favor, porque les servirá para participar en foro de clase, para hacer las 2 actividades integradoras. ¿Qué ideas sociales destacan? ¿Qué ideas políticas, socioeconómicas? ¿En qué momento se desarrolla esto? Les pido que expliquen, que profundicen aquí, por favor, porque hay estudiantes que ponen, supongamos, esto no es ningún argumento. ¿Cuál es la corriente ideológica del autor? Alguna. No, esto no es ni argumentar, ni especificar, ni profundizar. Esto no dice nada, por favor. También por ahí hay 2 estudiantes que han estado presentando esto vacío. Así no se les puede evaluar. Tienen que leer, por favor. Si me dicen que es de la Revolución Francesa, me tienen que especificar acá donde ven la Revolución Francesa. No es el hecho de decir una frase, tienen que especificar, explicar, por favor. Esta actividad es muy similar a esta. ¿Cuál es la diferencia entre el análisis y entre una reseña? La reseña
hay datos más específicos. Se hace de manera narrativa, como si estuvieran ustedes realizando un cuento, una narración. El análisis son conceptos más concretos. La reseña es, pues me pareció esta película del Señor de los Anillos buena en este sentido, porque me identifiqué con esto. Cuando Frodo va a destruir el anillo, me identifiqué porque se propone una meta, la logra, etcétera, etcétera. La reseña es más atemporal, más en primera persona. Tropa Vieja. Francisco L. Urquizo, autor de diversos textos referentes a la Revolución Mexicana, nos muestra en este texto la perspectiva de un simplón que es puesto a prueba y convertido en soldado a la fuerza. Quizá la frase suene a título de película de comedia, pero no lo es. El texto habla de Espiridión Cifuentes, una persona sencilla y humilde en tiempo de la Revolución. Este personaje pintoresco se emborracha una ocasión junto con su compadre, pero la borrachera no termina bien, ya que pierde control y agreden accidentalmente a un juez. Aquí estoy narrando, explicando, ojo, un enunciado, si me ponen solo este enunciado, eso no es un trabajo académico, es solamente un enunciado, parte de un párrafo, nada más. Tienen que profundizar bien, son 3 hojas, si notan aquí son 3 hojas. Pues bien, Cifuentes narra el dolor no solo suyo, sino de su compadre y de su propia madre al saber que se lo llevarán bajo custodia al norte. La madre dando su comida en un morral es un simbolismo muy representativo del cariño y separación del lecho materno. No se muestra en el texto personas con aspiraciones intelectuales, solo prepotencia y fascismo por parte de los poderosos. El mismo hecho de que azoten con el cinto a las personas implica autoritarismo, así cuando lo agarran en el suelo, pum, 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 con los cinturonazos. Y totalitarismo, además de que exhibe que las personas tenían un problema al haber tomado muy en serio la figura paterna, psicoanalíticamente hablando, ya que ellos hacían las veces del señor autosuficiente, como él es un padre, y no había voz que había que cuestionarles. Aquí me pone su bibliografía por partes, también por favor. Los títulos y subtítulos van con negritas, váyanse acostumbrando en estos trabajos porque lo estarán realizando hasta el módulo 23, por favor. Bibliografía, de dónde sacaron esto, si revisaron videos, si revisaron más textos, aquí también me lo ponen, por favor. Insisto, el tipo de fuente, la tipografía tiene que ser homogénea, porque hay por ahí estudiantes que les he insistido y sin embargo siguen haciendo esto exactamente, y esto está mal, esto quita la seriedad al trabajo. Tiene que ser el mismo tamaño de fuente, ya que también han estado por ahí algunos estudiantes haciendo esto está mal, por favor. Esto es básicamente lo que van a hacer esta semana en 3 hojas, desmenuzar. Si ya leyeron hasta la página 33, podrán acumular estas ideas suficientes como para participar en el foro de clase y para especificar acá un breve análisis, sí, porque aquí ya nos está conllevando qué ideas filosóficas. Hay estudiantes que no saben por dónde comenzar y aquí está especificando qué género. Pues si me está preguntando qué género, pues puedo pensar o quizá era de aventura, o quizá era de ficción, o no sé, tal vez era poesía en prosa, no lo sé, y aquí me lo tienen que especificar, por favor. No dejen las celdas vacías, llénenlas todas, por favor. Acá también me ponen su bibliografía. Bueno, de momento es todo. Si tienen dudas me las hacen saber, por favor, y saludos cordiales.